¿Saben? Hay algo que siempre me llama la atención cuando hablamos de redacción. A veces lo tratamos como una habilidad que se aprende, pero pocas veces como una responsabilidad que se asume. Como si escribir fuera solo una destreza técnica y no una forma de exponernos. Y me pregunto, si no es ahí donde empieza todo, en entender cada palabra que elegimos, ¿también nos elige un poco a nosotros? Yo sí creo que escribir es decisivo, pero me preocupa que a veces lo reduzcamos a sonar bien. Verán, el libro es claro, y es claro al decir que la redacción no solo es un adorno, sino es la capacidad de procesar la información y darle sentido. Porque si no sabemos qué queremos comunicar, ninguna técnica nos va a salvar. Pero es que el libro no dice eso exactamente. Lo que plantea es que la redacción revela cómo piensas. Si un texto está desordenado, probablemente tu mirada sobre el hecho también lo esté. Como mencionan los autores, la redacción es el rostro del pensamiento. No es solo juntar palabras, es un proceso de arquitectura mental. El libro insiste en la claridad y la concisión no son adornos, sino herramientas para que el mensaje no se pierda en el ruido. Si no hay orden, hay una fractura en la lógica del periodista. Yo estoy más de acuerdo con eso, porque nos deja claro que escribir no es el último paso, sino una forma de pensar. A mí me pasa que cuando no entiendo de todo un tema, me trabo escribiendo, y ahí me doy cuenta de que el problema no es el lenguaje, sino la falta de una posición clara frente al hecho. Cuando no sabes qué decir, es porque todavía no decidiste desde dónde estás mirando. Claro, y aquí escribir te obliga a decidir, ¿no? Cuando escribes no solo estás ordenando información, estás tomando una posición, así como lo mencionaron. Aquí decides qué hecho es el central, qué es lo que queda en un segundo plano y qué es lo que se va a omitir. Y bueno, esas decisiones no son neutras. Aquí reflejas tu mirada, tus valores y hasta tus propios límites como comunicador. Ya, pero chicos, aquí viene mi duda. Eh, ¿No creen que se nos exija escribir bien o escribir correcto antes que escribir de manera honesta? El texto insiste en la corrección, sí, pero como un asunto ético y no solamente gramatical porque también lo hace. Aún así, en la práctica pareciera que el error formal pesaba más que la falta de profundidad. Es que no son cosas separadas. El libro insiste en que la corrección no es estética, es ética. Una coma mal puesta puede cambiar el sentido de un hecho. En el texto se enfatiza que el respeto a la gramática es el primer nivel respeto al lector. Una impresión en el lenguaje puede derivar de una columna o de una desinformación. Por eso, la ética empieza en el diccionario y en la estructura de la oración. Escribir correctamente es la garantía de que estamos transmitiendo la verdad con rigor y sin ambigüedades. Y también puede cambiar cómo se siente una persona al leerse. Eso a veces se nos olvida. El libro insiste mucho en que nos escribimos sobre cosas, escribimos sobre personas, contextos y experiencias reales. Una palabra mal elegida no solo malinforma, también puede reducir, estigmatizar o herir. Mientras los escucho, pienso que escribir no falla por falta de talento, sino por falta de claridad interior. Cuando no sabemos bien qué pensamos, el texto lo delata. Tal vez por eso la redacción incomoda tanto, porque no te deja esconderte del todo. Totalmente. Aquí la redacción es una forma de tener cuidado, porque el texto es el primer vínculo con el lector, pero también con las personas sobre las que estamos escribiendo, ya que una mala elección de palabras no es solo un error técnico, ya que este error técnico, como se lo menciona, puede distorsionar una historia y o incluso exponer injustamente a alguien. Pero seamos verdaderamente honestos. Verán, el libro habla de la revisión, de cuidar el lenguaje, también habla de editar, y eso choca, en realidad choca con el ritmo de trabajo
de los medios. Y me pregunto yo, ¿de verdad hay tiempo para ese tipo de cuidado? Porque la velocidad nos termina empujando a publicar antes de pensar, si es que lo vemos así. No siempre, pero que no haya tiempo no significa que no haya responsabilidad, ya que se reconoce las rutinas aceleradas del periodismo actual, pero también es muy claro en algo: la precisión no justifica la ligereza. Aunque no tengamos todo el tiempo del mundo, seguimos siendo responsables de lo que publicamos, porque una vez que el texto sale, ya no nos pertenece solo a nosotros. Exacto. El libro no ignora la velocidad, pero propone que desde el aula aprendamos a resistirla un poco. Se habla de no caer en la tiranía de la inmediatez. El autor propone que la formación académica debe ser un espacio de pausa necesario para verificar fuentes y contrastar datos, algo que el ritmo frenético de los medios digitales a veces atropella. Resistir es básicamente priorizar la calidad interpretativa sobre el simple clic. Además, hay algo casi silencioso en el acto de escribir bien. No se nota de inmediato, no brilla, pero se sostiene. Y quizás esa sea una de las lecciones más duras. Escribir no para destacar, sino para no dañar. No publicando por inercia, entiendo que escribir es una toma de postura, incluso cuando parece neutra. El libro es muy claro al citar que el periodista no es un espectador pasivo. Cada adjetivo que elijamos y cada fuente que seleccionamos para abrir una nota ya es una decisión política y profesional. La neutralidad absoluta es un mito. Lo que nos pide el texto es honestidad intelectual para reconocer desde dónde estamos narrando la realidad. Y es justo ahí donde yo me incomodo. Eh, Nos formaron con la idea de objetividad, pero el propio texto reconoce que escribir eh, es un acto intelectual, más no mecánico. Si es así, siempre hay una postura, aunque la disfracemos muchas veces de neutralidad. No debemos de ser sesgados ante, bueno, lo evidente, ¿no? Y eso no es malo. Lo peligroso es no ser conscientes de nuestra mirada. Cuando creemos que no estamos tomando postura, en realidad estamos naturalizando una. Ser conscientes de cómo escribimos es asumir que toda redacción implica una elección y que esas elecciones tienen consecuencias. Por eso la redacción es tan importante en la formación, ¿no? O sea, no solo para hacer textos bonitos, por así decirlo, sino para entrenar la conciencia de lo que estamos diciendo y del impacto que puede tener esto en otras personas, ya que cuando escribes mal, no solo te estás exponiendo tú como autor, expones al otro, lo representas de una forma imprecisa o injusta cuando llegas a hacerlo de una manera incongruente. Y ahí es donde la escritura pues deja de ser un ejercicio personal y se convierte en una responsabilidad pública. Y es por eso que siento que escribir es una forma lenta de tomar postura, donde no se levanta la voz, no se da un golpe en la mesa, se elige. Y elegir también es una forma de decir, esto importa. Pues sí, mi Dylan. Y quizás por eso escribir cansa tanto, ¿no? No solo es juntar palabras, es dominar el código que es el lenguaje, escoger sentidos, asumir que una mala organización de ideas puede alterar completamente el mensaje, que en sí parece más responsabilidad de la que parece, ¿no? Porque no es solo poner palabras, es decidir qué mundo estás mostrando. Como mencionaba Mitch, por eso escribir cansa, no por lo técnico, sino por lo que implica hacerse cargo de la mirada que estás ofreciendo al lector. Y tal vez por eso el libro empieza ahí, porque antes de hablar de medios, formatos o de audiencias, te pregunta algo más incómodo, y es si estás listo para responder por lo que escribes. Y hay un punto en el libro que para mí es de los más delicados.
la comunicación intercultural, no como un concepto bonito, sino como práctica real. Este bloque, me deja una sensación extraña, como si camináramos sobre terreno ajeno, porque hablar de interculturalidad no es cómodo, porque nos obliga a preguntarnos desde dónde hablamos y para quién lo hacemos. No es una pregunta técnica, es casi una pregunta ética. Yo diría que no del todo. Yo no lo digo desde la culpa, sino desde la experiencia. Creemos que por estar presentes o recoger testimonios ya estamos siendo interculturales, pero seguimos narrando desde nuestro propio marco cultural, desde nuestras categorías y desde nuestra forma de nombrar el mundo. Escuchar no siempre implica ceder el sentido de la historia. Ese libro lo plantea con bastante claridad. No basta con incluir voces diversas si el enfoque sigue siendo el mismo. La interculturalidad no es sumar testimonios, es cuestionar desde dónde miramos. El texto hace referencias a proyectos como Rimay, donde se muestra que la interculturalidad real implica entender la cosmovisión del otro. No es darle voz a quienes ya tienen voz, sino dejar de imponer nuestros marcos occidentales o urbanos sobre realidades rurales o indígenas que tienen sus propias lógicas de tiempo y autoridad. Bueno, chicos, aquí tenemos un problema real. Los medios siguen viendo la diversidad como un tema, ¿entienden? Y aquí el libro nos advierte que el discurso mediático puede ejercer lo que es violencia simbólica cuando se presentan como universales miradas que son parciales. Eso también es nuestra responsabilidad. Exacto, es que muchas veces, como dices, la diversidad aparece solamente cuando se vuelve un tema, pero no atraviesa el lenguaje, el enfoque ni las decisiones de los editoriales. Aquí seguimos contando desde un punto de vista siempre cultural, aunque cambiemos de protagonistas, cuando no debería ser así. Tendríamos que ampliarlo, hablar más de nuestras culturas, de nuestras diversidades, porque eso es lo que nos enriquece, a fin de cuentas, como país. A veces sí llego a pensar que el mayor riesgo al contar historias de otros no es equivocarse, sino creer que ya entendimos, como si escuchar una vez fuera suficiente para narrar una vida entera. Entonces, no es solo a quien entrevistamos, sino cómo contamos. ¿Y para quién contamos? El libro insiste en que el periodismo intercultural no puede pensar solo en una audiencia homogénea. Propone una comunicación que rompa la burbuja. Si escribimos solo para los que piensan como nosotros, estamos fallando. El reto que plantea el libro es crear contenidos que sean puentes donde el lenguaje reconozca la plurinacionalidad del país, sin caer en el folclorismo de exhibir al otro como algo extraño. A mí me marcó mucho una idea del texto: comunicar sin comprender el contexto es una forma de violencia simbólica, no porque haya mala intención, sino porque cuando narramos sin entender los códigos culturales, terminamos imponiendo significados ajenos. Sí, es triste pero cierto. Simplificar una historia culturalmente compleja no solo informa mal, también puede crear estereotipos. El periodismo intercultural, según el texto, debería promover comunicación horizontal y no imponer una cultura homogénea. Y bueno, eso se ve reflejado clarísimo en la práctica, ya que una palabra mal usada o un enfoque folclorizante puede reducir totalmente a una comodidad, a una comunidad. Como mencionaste, puede generar estereotipos cómodos para el consumo mediático y eso también puede ser una forma de borrar al otro. Y bueno, ahí es donde fallamos, no solo como comunicadores, sino como mediadores culturales. Y hay algo que se me queda dando vueltas, donde no todas las historias quieren ser contadas de la misma forma, ni todas las voces necesitan intermediarios. Y aceptar eso implica algo difícil, renunciar un poco al protagonismo,
Entonces, ¿cómo evitamos esto? Porque no siempre tienes todo el tiempo del mundo para poder investigar. El libro no promete soluciones rápidas, propone algo más incómodo, humildad comunicacional. Habla de un proceso de desaprendizaje para ser un buen comunicador intercultural. Primero, hay que aceptar que nuestra visión del mundo es limitada. El texto sugiere que el periodista debe ser un mediador sensible, alguien que se tome el tiempo de entender los códigos culturales antes de intentar traducirlos. Verán, aceptar que no entendemos todo, ya sabemos que es parte de nuestro oficio. Este libro es bastante interesante porque plantea que que la interculturalidad debe integrarse a la formación para reducir brechas impuestas por el discurso de poder. O sea, no es un caso externo, es una mirada hacia el cambio. Y que no siempre nos toca hablar, nos plantea algo incómodo para el oficio. A veces nuestro rol no es interpretar ni traducir, sino abrir el espacio y no ocuparlo. Reconocer cuando nuestra voz puede desplazar a otras también es una decisión ética. Por eso es tan importante narrar desde el territorio, o sea, cambiar una perspectiva, buscar otro ángulo, no solamente hablar sobre, sino comprender desde dónde se nombra, cómo se piensa y cómo se quiere ser representado. Ese debería ser el verdadero papel y rol de un comunicador. ¿Y estamos dispuestos a soltar ese lugar? Porque yo sí pienso que comunicar, quizás interculturalmente hablando, quizás no sea aprender nuevas palabras, sino desaprender ciertas miradas, cuestionar los filtros con los que siempre hemos contado el mundo y aceptar que no son universales. Y es ahí donde está el problema. Soltar protagonismo. Pensamos que el comunicador es el único que tiene la razón. Venimos de una tradición donde el periodista es la voz que autoriza, pero el enfoque intercultural nos pide reconocer a los demás, reconocer al otro, como un igual, en derechos y en palabra. Y eso es lo que es. Pero el libro es claro. La comunicación intercultural no es renunciar al rigor, es ampliar la mirada. Se trata de aplicar la sensibilidad intercultural que mencionan los autores. Esto significa que el rigor no es solo verificar el dato frío, sino verificar el contexto humano. Ampliar la mirada es entender que una noticia sobre una comunidad tiene raíces históricas que no se pueden despachar de un simple titular. Sí, y entender que el lenguaje no es neutro. Como mencionas, el libro nos insiste que en cada palabra viene cargada de historia, de relaciones de poder y de procesos de exclusión o reconocimiento. Cuando nombramos mal, cuando simplificamos, no solo cometemos un error técnico, estamos reforzando miradas dominantes que han silenciado a otros durante mucho tiempo. Por eso, la interculturalidad también se juega en las palabras más pequeñas. Y bueno, por todas estas razones que estamos hablando, es tan importante lo que en el texto se plantea, ¿no? Tenemos que narrar no sobre desde el territorio, sino hablar desde. Entonces, comunicar interculturalmente no es un gesto de buena voluntad. El verdadero gesto intercultural no está en hablar más, sino en aprender a hacerse a un lado cuando hace falta. Es sostener el espacio sin llenarlo de nuestra voz. Para mí, comunicar interculturalmente es político. Los medios están ligados al poder y deberían de abrirse espacios para que las propias comunidades compartan sus perspectivas. Y ética, porque comunicar, como decía Dylan, interculturalmente no es solo una habilidad, es una responsabilidad frente al otro. Y nos deja claro que no se trata de dar voz, como si la voz no existiera antes, sino
de no borrar, no distorsionar y no apropiarse de historias que no nos pertenecen. Y también profundamente humana. Tal vez el mayor aprendizaje de este blog es aceptar que no todas las historias nos pertenecen y que comunicar bien a veces empieza por escuchar mejor. Y como último punto, esto es clave, porque cuando ya no estás aprendiendo solo cómo se hace periodismo, sino que te pasa a ti cuando lo haces en la práctica, no como entrenamiento, sino como experiencia, resulta que a todos ustedes, ¿qué les cambió a empezar a ejercer de verdad? Y bueno, hablando desde mi persona, la práctica en mi caso me cambió en la relación con el tiempo. Me hizo entender que no todo lo valioso es inmediato. Y bueno, que acelerar ciertos relatos puede despojarlos de su profundidad verdaderamente humana. No todas las historias están listas cuando el tiempo lo necesita. Y te cambia la forma de escuchar. Antes buscaba respuestas claras y frases cerradas, algo que encaje rápido en un titular o en un guión. Pero bueno, después de eso tú ahí entiendes que comunicar no siempre es aclarar, a veces es sostener la complejidad. A mí este ejercicio en la práctica me volvió más desconfiado. Como dice un célebre autor, ser periodista es desconfiar de todo, pero también ser más honesto con lo que no entiendo o ignoro. También entendí que el periodista no es dueño de la verdad, sino solo un mediador responsable. Eso es parte del ejercicio comunicacional. La práctica no te da certezas, te quita seguridades, te obliga a revisar tus categorías todo el tiempo, como se ve en las experiencias de producción televisiva que relata el libro. Cuando pasas de la teoría al set o al territorio, la realidad se vuelve mucho más compleja que los manuales. El libro nos enseña que la práctica es la realidad, un ejercicio de autocrítica constante sobre nuestro propio trabajo. Entonces dirían que ejercer los volvió más responsables, porque escuchándolos siento que la práctica no nos vuelve expertos, sino más atentos, más conscientes de lo frágil que puede ser una palabra, por ejemplo, y sobre todo cuando circula fuera de nuestro control. Cuando la técnica ya no alcanza, aparece el sentido. ¿Sabes escribir? Sí. Esto nos recuerda que el periodismo es más que un ejercicio técnico o teórico. Es un compromiso emocional y ético, pues, con la sociedad, ¿no? Bueno, yo diría que obviamente ya es un compromiso con la sociedad porque debes de saber que lo que estás produciendo pues va a circular, que no se va a quedar únicamente en el aula, va a llegar a personas reales, con contextos y va a generar memorias. Ahí es donde comunicar pues deja de ser interesante y debe comenzar a ser más bien importante. Y que puede tocar algo sensible, ya que aquí este libro siempre nos insistió que cuando el mensaje deja el aula y entra a la vida real, deja de ser un ejercicio académico. Ahí es cuando el comunicar deja de ser interesante y empieza a ser importante. A veces me pregunto si el cansancio que aparece con el tiempo no tiene que ver con eso, con saber que ya no escribimos en el vacío y que cada cosa que decimos llega a alguien que no vemos. Porque pues hay un punto en el camino en el que la técnica ya no alcanza para sostener el sentido. Sabes hacer, pero ya no te basta con hacer. Necesitas entender por qué sigues diciendo lo que dices. Y es que hay un momento en el oficio en el que la técnica ya no alcanza, eh, donde saber escribir, grabar, editar y algo no encaja. Entonces, ¿esto les ha pasado? Todo el tiempo, literalmente. Más bien, porque la pregunta deja de ser cómo hacerlo y más bien pasa a convertirse en un para qué y desde dónde.
Y bueno, aquí la práctica se vuelve reflexión, no se queda solamente en una producción. Yo sí soy 100% del pensamiento de que la práctica se puede volver una rutina, y totalmente. Este texto es bastante chévere, podría decirlo, porque advierte que la prisa no justifica publicar mal. Igualmente, como ya lo dije, toca cuestionarse todo y es un compromiso emocional y ético con la sociedad. Ahí parece una tensión clave del ejercicio comunicacional. El libro advierte que caer en la producción en una serie es el fin del periodismo, con un sentido. Debemos usar la técnica como un medio, como un fin. La técnica debe estar al servicio de la verdad y de la dignidad de las personas que retratamos. Y la rutina es peligrosa porque empiezas a recibir fórmulas y dejas de mirar. La práctica también puede vaciar el sentido. Totalmente, totalmente. Esto puede, como ya lo dije, puede volverse rutinario. El texto advierte que la prisa no justifica publicar mal, ya lo dije. La mejor noticia no es siempre la primera, sino la mejor contada. Esta excelencia al momento de contar noticias debería de perseguirnos, pero siempre. Y bueno, también aportando a esta pregunta que nos mencionaron, ¿no? Yo creo que sí, puede vaciar el sentido totalmente del oficio o más bien convertirse en un espacio de conciencia si la usamos para reflexionar y no solamente para producir algo que se va a quedar solamente en el olvido, en memorias de de los lectores o expectantes. Entonces, si juntamos todo lo que hemos hablado, la escritura, la interculturalidad y la práctica, que no los veo como capítulos distintos, sino como capas de una misma pregunta, ¿qué hacemos con la palabra cuando deja de ser solo nuestra? Tal vez comunicar no sea dominar el lenguaje, sino aprender a habitarlo con cuidado, entender que cada palabra puede abrir o cerrar algo, acompañar o herir, acercar o simplificar en exceso. Queda una idea clara. Comunicar no es un acto aislado, es una relación y como toda relación requiere cuidado. El libro cierra con la idea de que somos responsables del ecosistema informativo que ayudamos a construir. Si nuestras palabras construyen muros o puentes, eso depende de la profundidad con la que hayamos asumido estas lecciones, para llevarlas con integridad a la realidad social. Y además es una relación con el otro, con el contexto y con uno mismo. También nos enseña a diferenciar sobre si nuestra opinión es sesgada o tal vez si estamos contando o hablando de más. Y bueno, y que la práctica pues no te convierte automáticamente en experto, te convierte en responsable, responsable de lo que estás diciendo, de cómo lo estás diciendo y de los efectos que tus palabras pueden tener, incluso cuando no los ves de inmediato. ¿Y qué nos exigen estas temáticas como comunicadores que pues ya están en camino? Porque escribir implica elegir, escuchar implica renunciar al centro y practicar implica aceptar que no todo sale bien. Las tres cosas exigen presencia, tiempo y una cierta honestidad incómoda. Como también escuchar más lento. Eh, Ejercer con responsabilidad el oficio. Pensar antes de simplificar. Ese es el mandato del libro, no ser simples reproductores de datos, sino analistas críticos de nuestra realidad. Y sobre todo no olvidar que estamos trabajando con personas, más no con contenidos. Tal vez el verdadero aprendizaje no está en dominar el oficio, sino en no perder la sensibilidad en el intento. En seguir preguntándonos si estamos contando bien. En preocuparnos sobre los contenidos que estamos compartiendo. En entender que la comunicación no es neutral, pero puede ser justa. Y que el saber escribir pues no te convierte automáticamente en un experto.
te tiene que convertir en responsable y más que todo consciente de lo que estás anotando o escribiendo, o peor aún, publicando. Al final estas temáticas no cierran nada. Abren, nos dejan caminando, hablando, escuchando. Seguimos en camino, no para llegar a una verdad final, sino para sostener preguntas con más cuidado, para decir menos, para decir mejor, para recordar que comunicar es, al final, una forma de estar con otros en el mundo. Porque la palabra no se termina de aprender. Como se dice, ¿no? Menos es más. Se ejerce y se cuida. Y por último, se comparte. Y se comparte con certeza de que comunicar no es solo transmitir información, sino una forma de habitar en un mundo.